Hello guys, en esta lección, la número 1 del nivel B11, el Conversation, vamos a estudiar lo que es Noun Clause, cláusulas nominales. Miramos este modismo, I don't give a damn. Es un modismo algo descortés, que significa me importa un comino. Ya ustedes saquen el sinónimo de eso. Es algo grosero, bueno para que lo aprendamos. Noun clauses introduction. A noun is used as. Un noun es usado como un sujeto o un objeto. O un sustantivo es usado como un sujeto o un objeto. Es lo que vamos a repasar y a profundizar en esta clase. A noun clause is used as. Una cláusula nominal se usa como un sujeto o como un objeto. En otras palabras, dice aquí, una noun clause es usada de la misma forma que un noun. En esta diapositiva profundizamos este tema. Entonces, recordemos la construcción en la metodología del ESI es 1, el subject, el 2, el auxiliar, el 3, el verbo, y vamos a agregarle en esta lección un cuarto elemento que es el object. Primero recordemos esta parte de lo que son los nouns o sustantivos en español. Nouns, entonces sustantivos es que people, things or animals. Personas, cosas o animales. Eso es un sustantivo. En inglés un noun. Ejemplos de personas, digamos Peter, Susan, my mother, mi mamá, the students, los estudiantes, etc. Todo eso es personas y son nouns. Things, miremos, cars, carros, caps, gorras, school, escuela, my house, mi casa, London, Londres, etc. Todas esas son cosas, son nouns, sustantivos. Y en la parte de animales, por ejemplo, horses, caballos, lions, leones, tigers, tigres, cats, gatos, dogs, perros, a mouse, un ratón, etc. Estas son las tres clases de nouns: people, things and animals. Aquí traigamos un people noun, un sustantivo agente como sujeto en esta posición. Peter, Will, see, Susan. Aquí entonces miramos que como objeto hay que un people noun y como sujeto hay un people noun. Lo que mirábamos anteriormente, es decir, que los nouns pueden ser sujetos u objetos. A eso se refiere cuando decimos que los nouns pueden ser sujetos u objetos. Y entonces, recordemos esta parte de lo que es un objeto. Para eso es fácil hacer la pregunta siempre con what, al verbo. Y nos queda, what will Peter see? ¿Qué mirará Pedro? Si esto que está aquí como un cuarto elemento que lo hemos colocado acá es una respuesta para esta pregunta, entonces decimos que eso es un objeto. Fácil identificarlo en una oración. Todo lo que responda a la pregunta con what, ¿ok?, al verbo, es un objeto. What will Peter see? ¿Qué mirará Pedro? Ok, Susan. Pedro mirará a Susana. Por lo tanto, Susan es un objeto. ¿Qué clase de objeto? Volvamos a repetir. People, nouns. ¿Qué clase de objeto? Persona, sustantivo. Ok, en la posición del objeto, volvemos a repetir, porque responde a la pregunta ¿qué? Esto necesitamos que quede bien claro para poder entrar
al tema de las noun clauses. Debemos distinguir muy bien qué es un noun y qué es eso de objeto y sujeto. Entonces vamos a decir que el objeto es todo lo que responde a la pregunta con what, al verbo, y tomando los otros elementos, obviamente, el 1, 2, 3. What will Peter see? Susan. Por lo tanto, Susan es un objeto. Supongamos que aquí hemos dicho Peter will see the cars. ¿Ok? Y si hacemos la pregunta, what will Peter see? Y respondemos, the cars. Esa es una respuesta para esta pregunta. Por lo tanto, the cars es el objeto. En este caso, things, nouns. Peter will see the lions. Pedro mirará los leones. ¿Ok? Entonces, hagamos la pregunta para ver si lions es objeto. ¿Ok? La pregunta siempre va, what will Peter see? Redundemos aquí un poco. La pregunta siempre debe hacerse con what, siempre. ¿Ok? Al verbo, incluyendo los otros elementos, el 1 y el 2, en la construcción de las WHs que ya sabemos. What will Peter see? Y aquí la respuesta, the lions. Entonces, hemos comprobado que the lions sí es una respuesta a una pregunta con what. Y por lo tanto, este es un objeto. ¿Y qué clase de objeto? Animales, sustantivo. Queremos averiguar por sujetos, personas. La pregunta va a ser con who. Y obviamente utilizamos el 2, el 3 y el objeto en este caso, o el resto que es después del 3. Y decimos, who will see Susan? ¿Quién mirará a Susana? Vuelvo y repito, tenemos los otros elementos incluidos en la pregunta, es decir, que estamos averiguando por el sujeto. Para averiguar por el sujeto, porque en realidad no sabemos qué sujeto está ejecutando esa acción o qué noun está ejecutando esa acción. Y recordemos que los nouns pueden ser personas, cosas o animales, a pesar de que la pregunta sea con who. Tenemos la pregunta, who will see Susan? ¿Quién mirará a Susana? En este caso tenemos la respuesta Peter. El sujeto en este caso es Peter, que es un sujeto que un noun, people, un sustantivo, personas. Debemos identificar o saber bien cuando nos hablan de nouns, ¿qué son nouns? Personas, cosas o animales. ¿Y qué función pueden desempeñar los nouns? ¿O qué posición? Los nouns pueden ser sujetos que ejecutan acciones o pueden ser objetos que reciben acciones. Esa es la diferencia. Si nos pregunta qué es un sujeto, sujeto es el que ejecuta una acción. ¿Y qué es objeto? El que recibe la acción. My house will have windows. Mi casa tendrá ventanas. Se me ocurre este ejemplo para poder mirar lo que son los noun things, actuando en este caso como sujeto, my house, un sustantivo cosa, y como objeto, windows, que también lo clasificamos en noun things, sustantivos cosas. Aquí siempre la pregunta para el objeto va a ser con what, y obviamente el 2 y el 3, que en este caso es will el 2, y my house el 1, y el 3, que es have. What will my house have? ¿Qué tendrá mi casa? Vamos a ver si lo que está aquí en la posición 4 como objeto responde. Y decimos windows. Y sí es una palabra que responde a la pregunta what. Por lo tanto, windows
Es un objeto, muy bien. ¿Ok? ¿Qué clase de objeto? Nouns, things. Sustantivos, cosas. Ahora hagamos la pregunta para buscar el sujeto. What will have windows? En este caso, my house. Porque decimos, ¿qué tendrá ventanas? Aquí estamos utilizando el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, estamos investigando el sujeto. ¿Qué tendrá ventanas? Y el sujeto es my house. ¿Ok? Esas son las formas que debemos utilizar para investigar objetos y sujetos. En este caso, tanto el objeto Windows como el sujeto my house pertenecen a nouns, things, sustantivos, cosas. De igual manera podríamos nosotros utilizar lo que son los nouns, animals, ¿ok? Como sujetos u objetos. Por ejemplo, the lions, podríamos colocar aquí will y un verbo eat, y acá como objeto horses, que traduce los leones comerán caballos, por así traerlo ese ejemplo en el uso de nouns, animals, tanto sujetos como objetos. ¿Por qué horses sería objeto? Porque hagamos la pregunta, what will the lions eat? ¿Qué comerán los leones? Y obtenemos como respuesta horses o the horses, los caballos. Por lo tanto, horses es un objeto porque responde a la pregunta